Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a las presentaciones de Educación Ambiental Comunitaria, Desarrollo Rural y Gobernanza Ambiental. Me voy a esforzar un poquito, estoy un poco con gripe. Me presento, mi nombre es Paula Martínez. Yo vengo desde la región de Magallanes y la Antártica chilena. Desde la Patagonia chilena he viajado casi 7.000 kilómetros para estar acá y trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Para comenzar, quiero dejar con ustedes a Isabela Collín Pérez. Isabela es bachiller en gestión ambiental formada, así que Isabela, adelante. Quiero que comiences ya con tu exposición. 15 minutos para presentar, adelante. Bom dia. Eu sei falar um portunhol muito fraco, então eu vou falar em português, mas eu falo devagar, tá? Para todo mundo poder me entender. Então, hoje, eu vou contar um pouco da minha experiência quando eu era estudante com a mobilização em torno do tema do Código Florestal Brasileiro. Pode passar. O Código Florestal Brasileiro é uma lei muito antiga, né? Ele surgiu em 1934. Depois, ele foi modificado em 1965. E, em 2012, ele foi alterado novamente. A proposta de alteração do Código Florestal trouxe um enorme debate na sociedade brasileira, com gente a favor e contra as propostas que estavam sendo colocadas. O Código Florestal ele é um instrumento muito importante no Brasil de conservação de florestas e de demais vegetações. E eles são considerados, a partir dessa lei, como bens de interesse comum a todos os habitantes do país, a toda a sociedade. Ele coloca limite ao uso das propriedades rurais, né, que tem que ter uma área delimitada para a conservação de florestas dentro dessa propriedade, tendo como princípio a função social da terra. Então, uma propriedade ela não serve só ao proprietário, ela tem uma função social para toda a sociedade. Inclusive, essa função social da terra deve atender aos direitos trabalhistas, deve atender à conservação do solo, à conservação da água, à conservação da biodiversidade. Então, é a partir disso que está pautado o Código Florestal Brasileiro. Pode passar. E o Código Florestal Brasileiro ele tem duas figuras. A primeira delas é a Área de Conservação Permanente, mais conhecida como APP. O que é uma APP? A APP é aquela vegetação, aquela floresta que está em volta das nascentes, em torno dos rios, as áreas de encosta, topos de morro, como está bem exemplificado aqui nessa figura. Todas essas áreas são consideradas áreas de APP, áreas de proteção permanente no Brasil. Pode passar. E a outra figura é a reserva legal. O que é a reserva legal? Ela é a porção de vegetação que deve ser preservada dentro da propriedade rural para fins de conservação de biodiversidade. A APP está mais voltada à conservação dos serviços ambientais, né? Conservação do solo, conservação da água. A reserva legal ela já podia ter um manejo para a pessoa viver dessa reserva legal, né? Mas a função dela era a conservação da biodiversidade. Só para vocês terem uma noção do absurdo das alterações que estavam sendo propostas no Código Florestal, agora a reserva legal ela pode ser somada, né, com a área de preservação permanente, e se o proprietário desmatou essa área, ele pode recompor essa área com espécies exóticas. Então, onde está a função da conservação da biodiversidade que existia antes aqui? Isso daqui é só um dos pontos polêmicos para vocês entenderem por que esse debate foi tão acalorado e por que tanta gente no Brasil, né, conseguiu se apropriar desse tema, que é uma lei complexa, ela é extensa, ela é técnica, né, mas ela mexeu com muita gente porque as pessoas não concordavam com as alterações que estavam sendo colocadas. Por outro lado, existiam muitos agricultores brasileiros, mais de 90%, que estavam na ilegalidade, né, se fosse seguir tudo o que dizia o Código Florestal.
Mas por quê? Porque o Brasil tem problema de reforma agrária, né? Muitos proprietários ainda não têm o título de posse de sua propriedade, o sistema é burocrático para conseguir restaurar as áreas, né? Então, era mais uma questão de investimento de política pública para incentivar, né, que as pessoas seguissem o Código Florestal do que pela lei em si. Pode passar. Então, só para exemplificar, para vocês terem uma noção. O Brasil tem uma área gigantesca, né, continental, são 850 milhões de hectares. Desses, 537 milhões, aproximadamente, são de vegetação natural. Então, o que as pessoas que queriam mudar o Código Florestal diziam? O Brasil já tem muita floresta, o Brasil tem que se desenvolver, tem que crescer. Como o Brasil cresce? Com agronegócio, né? Setor agropecuário. O setor agropecuário ocupa uma área de quase 300 milhões de hectares no Brasil. Só que, desses 300 milhões, 200 milhões é de gado. Então, no Brasil, uma cabeça de gado, um boi, tem cerca de 1 hectare. Né? É muita coisa. E só 57 milhões de hectares são voltados para a agricultura. Então, eles estavam falando, o Brasil precisa aumentar a produção de alimentos, porque a população mundial está crescendo. Mas, na verdade, se diminuísse a quantidade, a concentração de gado por hectare, já ia sobrar muita terra para produzir alimento. Não precisa desmatar novas áreas, né? É só ocupar de uma maneira melhor as áreas que já foram desmatadas e estão ocupadas. Então, aquilo que eu falei, 83 milhões de hectares do setor agropecuário não estavam em conformidade com o Código Florestal. Por isso a importância do tema. E mesmo que tudo fosse seguido, seguindo a antiga lei, ainda iam sobrar 104 milhões de hectares de mata desprotegidas, que não seriam nem em propriedades privadas, nem em unidades de conservação e terras indígenas, que representam uma área de 175 milhões de hectares. Dá mais um clique, por favor? Só que o que acontece? Essas unidades de conservação e as terras indígenas estão basicamente na área amazônica. Então, elas não protegem todos os outros ecossistemas que existem no Brasil, né? A maior parte das florestas no resto do Brasil estão em propriedades privadas. Por isso a importância, de novo, da lei. Pode passar. Então, a partir da proposta de alteração, que ganhou forças a partir de 2009, com a bancada ruralista tomando a frente da alteração, surgiram 2 movimentos. Um a favor, que seria esse aqui, que era denominado de ruralistas. São pessoas ligadas à agricultura, mas principalmente ao agronegócio brasileiro. Pode passar. Por outro lado, surgiu um grupo que era intitulado de ambientalistas, né? Aqui eu exemplifiquei algumas das campanhas que o grupo ambientalista lançou, né? O Veta Dilma, que foi depois que o código tinha sido aprovado e passou para presidente aprovar ou não e modificar a lei, juntou quase 2 milhões de assinaturas em pouco tempo. Né, foram entregues às mãos da presidente Dilma. Pode passar. E, nesse meio tempo, né, surgiram várias mobilizações de rua. As pessoas foram efetivamente para a rua, faziam encontros, teve uma série de eventos científicos, eventos políticos, né, tanto que nunca tanto se discutiu uma política ambiental no Brasil como o Código Florestal. E aqui começa, então, a minha experiência, né? Eu estudava gestão ambiental numa universidade de agricultura, que é voltada para a agricultura, e o professor Marcos Sorrentino, que acabou de falar, né, quem estava assistindo o painel, sabe como ele é ótimo, então ele resolveu levar os estudantes para Brasília para fazer um ato político. Né? Então, a gente foi participar de uma mobilização do Movimento de Atingidos por Barragens, que é um movimento social que também estava contra o novo Código Florestal, e a gente foi conversar com os políticos brasileiros. Né? Então, nós fomos em 2 ônibus, 12 horas de viagem, e fomos para Brasília. Pode passar. Bom, e a partir dessa experiência, a gente começou a entender, conhecer melhor como funciona a política no Brasil, como era o cenário brasileiro, né? Qual que era a importância do Código Florestal a nível nacional. Né?
Só que a gente voltou para Piracicaba, que é aquela nossa cidade, que também tem um rio, que também tem áreas de preservação permanente. E a gente ficou pensando como trazer isso para a nossa realidade, né? Aqui é um mapa da cidade de Piracicaba. A parte em cinza aqui é a área urbana. O restante é gado e cana, né? A gente mal enxerga a área verde. Então, está demonstrando que, mesmo em Piracicaba, o Código Florestal não era seguido. Então, nós começamos a ter o Código Florestal como um tema gerador de uma ação social coletiva, de uma intervenção educadora no nosso município, sempre dialogando com as questões nacionais, né? Pode passar. Qual que era o nosso contexto? O Henrique Leff, também veio aqui participar do Congresso, diz que, mais do que uma crise ambiental, nós estamos passando por uma crise civilizatória, onde há um distanciamento da sociedade civil na política, né? E política não é feita só pelos políticos, né? É feita no nosso cotidiano, tudo é política, né? Há também um distanciamento entre ser humano e meio ambiente. Então, nós começamos a pensar o Código Florestal como o debate, né, que estava em torno dele, sobre como aliar o desenvolvimento da produção agrícola com a conservação ambiental. Mas até mais do que isso, né? Quando a gente falava de aliar essa produção agrícola à conservação ambiental, a gente tem que pensar qual é o modelo de agricultura que está sendo colocado, né? Qual é o tipo de desenvolvimento que a gente quer? Qual é o projeto de sociedade que a gente está trazendo, né, nesse debate? E é uma questão extremamente complexa, porque traz, por exemplo, a questão do público e do privado. Um agricultor, né, que não tem apoio nenhum do governo para produzir, tem que arcar com todos os custos de restaurar uma área que provavelmente foi desmatada antes dele, né, a benefício da sociedade. Como é que a sociedade também vai ajudar a beneficiar esse produtor? E, a partir do momento que se colocou ambientalistas e ruralistas, se colocou também uma escolha, que eu não concordo, né? Que era ou o Brasil produz mais agricultura, ou o Brasil conserva, né? Mas essa agricultura, na verdade, estava falando do agronegócio, porque agroecologia, sistemas agroflorestais e outros modelos de agricultura já conversam muito mais com conservação ambiental do que o agronegócio, né? Então, a gente construiu esse núcleo, que era feito de estudantes, né? Universitários, do secundário, organizações do movimento estudantil e algumas ONGs em Piracicaba. A gente estava sempre dialogando com outros núcleos regionais e de outros estados. Então, surgiram núcleos de estudantes não oficiais em vários municípios, em vários estados do Brasil. E a gente estava sempre trocando e dialogando. E a gente começou a fazer parte, então, desse comitê, que é o Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável, que tinha oficialmente 163 instituições participantes, inclusive instituições governamentais, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão Intertribal, movimentos sociais, empresas, ONGs, né, que estavam apoiando. Então, os ambientalistas não eram só os ambientalistas ecochatos, não eram só os ambientalistas que vivem na cidade e querem dizer como deve ser o meio ambiente. Não. Era toda uma diversidade de atores que estavam participando desse movimento. Pode passar. Então, na verdade, essa ação não era uma ação, vamos fazer educação ambiental. Na verdade, nós fomos percebendo ao longo do processo que o que a gente estava fazendo era educação ambiental, era um processo de educador ambientalista. Então, só para exemplificar, a gente fazia tudo coletivamente, né? Então, todos os participantes, que apesar de serem estudantes, eram considerados educadores educandos, né? Tudo era pautado no aprender fazendo. A gente não sabia como é que a gente ia mobilizar, como é que a gente ia correr atrás de patrocínio, né? Então, a gente estava o tempo todo produzindo materiais educomunicativos, estudando os temas, fazendo análise de conjuntura política para entender o que é a política no Brasil. Fomos para as ruas, conversando com políticos nos municípios, nos estados. A gente foi conversar, fizemos intervenção nas escolas. Pode passar. E aqui eu citei alguns dos nossos aprendizados, né? A importância do diálogo e da articulação intersetorial, né? Participação social na elaboração e implantação de leis e políticas públicas, é essencial, né?
que a política diz respeito a todos nós, não deve ser feita só pelos políticos, a importância de conhecer o cenário político em que a gente está inserido, esse exercício de extensão da universidade, a universidade tem que sair, né, dos seus muros e também trazer para dentro, né, dos muros da universidade, a comunidade, a sociedade. Aprendemos a ser protagonistas e ter participação crítica. Aprendemos a elaborar e formar intervenções educadoras, ação coletiva organizada e, principalmente, a nossa atuação e o nosso desafio era compreensão e superação das causas estruturais dos problemas socioambientais, né? Então, bem o que estava posto no painel de hoje de manhã. Pode passar. Então, para finalizar, essa experiência, como eu disse, não era uma experiência que, vamos fazer educação ambiental. Foi ao longo do processo nós percebemos isso, né? Lendo, estudando. Então, essa experiência possibilitou o quê? Uma instrumentalização dos estudantes enquanto sujeitos numa prática social crítica e transformadora no ambiente em que vivemos. Era um processo educador ambientalista transformador, porque nós não somos os mesmos, e provavelmente todas as pessoas, e são várias aqui que eu estou representando, não são as mesmas, né, do que eram no começo. E a educação ambiental, eu vou citar uma frase do Marco Sorrentino, a educação ambiental, ao educar para a cidadania, pode construir a possibilidade da ação política, no sentido de contribuir para formar uma coletividade que é responsável pelo mundo que habita. Então, é mais ou menos essa lição, essa experiência que a gente trouxe. A gente continua articulado, apesar do código ter sido votado, infelizmente, né? Uma lei que tem retrocessos ambientais terríveis, mas que sirva de experiência, que a gente continue participando e pensando na educação ambiental enquanto uma prática e uma ação política também. É isso, obrigada. Agradecemos la ponencia de Isabela. Vamos a abrir el espacio para una o dos preguntas. ¿Alguien quisiera o comentar o sugerir algo a Isabela? ¿Nadie? ¿Al final? Al final lo dejamos para el final mejor. Perfecto. Sí, perfecto. Entonces queremos invitar ahora a Gabriela Gutiérrez Ruiz. Gabriela es coordinadora del programa de educación biológica del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y Área de Conservación de Guanacaste, de Costa Rica. Adelante, Gabriela, te invitamos a presentarnos. Buenos días, muchas gracias. Reciban un cordial saludo. El tema que yo les voy a presentar es una experiencia muy significativa que hemos tenido en el área de conservación Guanacaste a lo largo de 28 años. Es llamado Programa de Educación Biológica y el lema nuestro es bioalfabetizamos mediante experiencias en una biblioteca natural. A lo largo de la presentación van a ir comprendiendo por qué el lema. Importante resaltar los logos arriba. SINAC, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la institución que representamos mi compañero Pablo Vázquez y yo. El logo del Área de Conservación Guanacaste, Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad, lo cual nos llena de mucho orgullo y es especial porque tenemos un compromiso súper importante a nivel mundial. Y el logo del Programa de Educación Biológica, que representa a unos niños con botas de cuero, polainas, que son las que les ponemos cuando llegan al área silvestre protegida, un niño observando con binoculares, una niña con una mariposa en la mano, porque nos interesa que ellos desarrollen todos sus sentidos cuando llegan al área de conservación Guanacaste. Abajo los logos de los patrocinadores, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y el proyecto de manejo para la conservación de la biodiversidad. La siguiente. Ya les dije antes, trabajamos en el Ministerio de Ambiente y Energía en una dependencia que se llama Sistema Nacional de Áreas de Conservación y podemos observar ahí el mapa de nuestro país en donde tenemos 11 áreas de conservación que son administradas por el Sistema de Áreas de Conservación. Allá arriba, en la parte noroeste de nuestro país, las siglas ACG, que significan Área de Conservación Guanacaste. Hay ya un contexto más espacial, observamos una fotografía aérea de lo que es el Área de Conservación Guanacaste y ahí el contexto a nivel de país, en la parte noroeste, la parte más seca, podríamos decir, de nuestro país.
Un área de conservación para nosotros es un territorio que abarca dos componentes muy importantes, como lo es el agropaisaje y las áreas silvestres protegidas. Todo lo que tiene el color en el mapa son las áreas silvestres protegidas. Protegemos un poco más de 114,000 hectáreas. Hacia abajo. Sí. De 114,000 hectáreas en la parte terrestre y 45,000 hectáreas en la parte marina. Como comprenderán, es un montón de tierra lo que se protege. ¿Qué hacemos para poder proteger toda esta parte? Estamos organizados a nivel de programas. Tenemos el programa de ecoturismo, sectores, investigación, restauración y silvicultura forestal, control y protección, prevención y control de incendios, y el programa de educación biológica, que es el que les estoy presentando. Pasemos. ¿Qué es el programa de educación biológica? Resulta ser que el programa de educación biológica es un proceso que se ha venido desarrollando a lo largo de 28 años en el área de conservación Guanacaste, en donde tenemos 53 centros educativos que visitan el área silvestre protegida. O sea, los educadores biológicos no vamos a la escuela, sino que traemos a los niños a estar con nosotros todo un día, de 7:30 a 8 de la mañana hasta 2:30 de la tarde aproximadamente. Entonces los niños vienen con nosotros y tienen una experiencia vivencial. Siguiente. Tenemos una misión, una visión y una filosofía. La misión nuestra es bioalfabetizar. Siguiente. Bioalfabetizar a los estudiantes, maestros y padres de familia de los centros educativos que participan en nuestro programa mediante experiencias vivenciales en el área silvestre protegida. Entonces, como les dije antes, los niños vienen, y lo recalco porque es muy importante comprender eso, ¿verdad? Es un programa que es único a nivel nacional, a nivel de las áreas de conservación de nuestro país. Solo en el área de conservación Guanacaste se desarrolla, y ellos tienen esa experiencia de ir a tener ese contacto directo con la naturaleza. Pase. Tenemos una visión. Yo creo que la visión de todos acá es tener una sociedad comprometida buscando vivir en armonía y equilibrio con el ambiente que le rodea. Pero ¿cómo se logra eso? Eso se logra a partir de comprender los procesos, y de ahí que nosotros el programa que le dimos el nombre de programa de educación biológica, porque resulta ser que el niño aprende desde lo más sencillo, que puede ser quizás una rana o una especie que vive en el bosque, en un río, en un ecosistema, comprende la historia natural de esa especie y la función que cumple ese organismo dentro del ecosistema, y a partir de ahí va comprendiendo los diferentes componentes que tiene ese ecosistema. Entonces partimos de lo biológico, de lo más sencillo, podríamos decirlo así, en un ecosistema, para llegar a lo más general, que ya es la problemática ambiental, ¿verdad? Entonces, para que comprendamos, la educación biológica viene a ser ese componente de la educación ambiental que ayuda a esa población a comprender esos procesos a través de las visitas al campo. Pasemos. Tenemos una filosofía. Observamos a esta niña acá. No sé si conocen esta semilla, si alguien la conoce. Es una semilla bien interesante de un mangle que se llama mangle rojo, Rhizophyra mangle. Lo tenemos en nuestras costas, y resulta ser que es un fruto vivíparo, pero uno dice, ¿verdad? ¿Qué es eso? Fruto vivíparo. Entonces es poco conocido, y los niños que viven cerca de la costa quizás lo tienen ahí muy cerca del patio de sus casas, pero no lo conocen. Entonces la misión nuestra es enseñarle a los niños cuál es el recurso que tienen cerca de sus patios y que tienen cerca de su comunidad. No se valora lo que no se conoce, de ahí que nosotros partimos de esa premisa, de que ellos conozcan ese recurso vivo que tienen ahí, y que puedan conocerlo, y que puedan sentirlo, que puedan tocarlo. Entonces esta niña tiene una experiencia muy significativa con solo el hecho de tocar esa semilla y saber que eso tiene vida, ¿verdad? Entonces lo que de niño se aprende, de adulto no se olvida. Pasémosla por favor. Un reto que el área de conservación Guanacaste asumió desde hace 28 años. Empezamos en 1986, lógicamente todo tiene sus dificultades al inicio, ¿verdad? Entonces pedíamos prestado un carro de la fuerza pública para transportar a los niños al área silvestre protegida.
Después, razones principales por las que nace el programa, la problemática ambiental que teníamos en ese momento y que todavía la tenemos, pero ha ido disminuyendo, los incendios y la cacería. No tenemos incendios forestales naturales en Costa Rica, todos son provocados por el ser humano y es una lucha durante los 6 meses de la época seca que tenemos, que va de noviembre a abril del siguiente año, y la cacería. La idea de consolidar un solo bloque de conservación también, el que vimos en el mapa que va desde los 0 metros del nivel del mar hasta los 1916 metros en las montañas, también permitió observar que era muy importante incluir a las comunidades vecinas en este proceso. No hacíamos nada si las comunidades vecinas no conocen lo que tienen a la par y no conocen lo que el área de conservación Guanacaste está haciendo. En 1994 se hace una propuesta al gobierno de Dinamarca, gracias a Dios ellos comprendieron y apoyaron la iniciativa y se pudo ampliar el programa a 4 sectores de estudio, que son básicamente los ecosistemas más importantes que protegemos. Y en la actualidad estamos amparados por la Ley de Biodiversidad en su artículo 86, que dice que la educación biológica deberá de ser integrada dentro de los planes educativos dentro de todos los niveles previstos, para lograr la comprensión y el valor de la biodiversidad. Seguimos. ¿Quiénes participan en el programa? Participan los estudiantes de centros educativos de comunidades que son vecinas nuestras. Qué lindo que es tener un vecino que lo comprende a uno, ¿verdad? Un vecino que en un momento que uno necesite le va a ayudar. Entonces la idea es esa, tener vecinos comprometidos con el ambiente que en un futuro no vayan a hacer un impacto negativo para el área de conservación, sino que comprendan todos los procesos que se están desarrollando ahí. Entonces trabajamos con los niños de los niveles 4, 5 y 6 de primaria, 7º y 8º de secundaria, y además con los maestros que los acompañan a las giras de estudio y con los padres de familia que también tienen que dar el aval para que los niños salgan de la escuela y se vengan con nosotros ese día de estudio. Seguimos. Ubicación de los centros educativos, vean acá el área de conservación Guanacaste, todo esto que está en color, y las comunidades muy cerca de lo que es el área silvestre protegida. Son vecinos nuestros y necesitamos educarlos en ese sentido, ¿verdad? Entonces todo lo que es rojo son las escuelas y las que son azules son nuestros colegios o los de secundaria. Algo muy importante de recalcar acá es que escogimos estos colegios porque parte de la población que fue atendida en las escuelas va a esos centros educativos de secundaria. Entonces seguimos un proceso continuo con ellos. Sigamos. Población estudiantil, desde 1987 que empezamos con 411 estudiantes, hemos llegado a atender a lo largo de los años casi 2.000 estudiantes y a veces, dependiendo de la migración que haya o de la población, atendemos alrededor de 2.500 estudiantes al año. Pasemos. Para poder atender toda esta población nos dividimos en sectores de estudio. Y les decía que esos sectores de estudio están relacionados con los diferentes ecosistemas que protegemos. Entonces, protegemos la zona costera, todo lo que son las playas arenosas, zonas rocosas, manglares, y tenemos también sitios Ramsar en esos manglares. Entonces necesitamos tener un sector que abarque las comunidades que están muy cerca del sector zona costera o de las costas. Tenemos también otro sector en el bosque tropical seco, queda muy poco en el mundo de bosque tropical seco por proteger, y por dicha tenemos en nuestra área de conservación 70 hectáreas de bosque seco todavía protegidas, y entonces la protegemos en lo que llamamos el Parque Nacional Santa Rosa y parte del Parque Nacional Guanacaste, y resulta ser que es importante entonces que las comunidades que están cerca del bosque seco también nos visiten y conozcan por qué protegemos ese ecosistema. Tenemos el sector de los bosques húmedos, tenemos 2 sectores en bosque húmedo. Característica importante de este sector, los compañeros, este compañero que está acá se llama Roberto Vargas y él vive en la comunidad, participa de las asociaciones que hay ahí en la comunidad, los estudiantes lo buscan para hacer tareas de biología, de ecología, todo eso, o sea, ellos tienen un contacto directo con la comunidad, los compañeros que viven en la parte húmeda. Cada unidad educativa tiene un laboratorio y un aula
que no se utiliza todo el tiempo, pero que sí, si el tema que se está estudiando amerita hacer un laboratorio para observar más en detalle, por ejemplo, el polen de una flor, resulta ser que tenemos ese laboratorio que nos va a permitir desarrollar esa actividad. Les decía que los temas son desarrollados y las historias naturales están basadas en las características propias del ecosistema. O sea que un grupo que visita la zona costera va a estudiar ya sea el ecosistema de playa arenosa, el ecosistema de zona rocosa o el ecosistema de manglar y las historias naturales de los organismos que viven en esos ecosistemas. Y van a ir comprendiendo ese ecosistema. Pasemos. ¿Qué es bioalfabetización? En cada gira de estudio los estudiantes son trasladados de la escuela al área silvestre, el docente acompaña al grupo. Cada grupo realiza 4 giras por año, 2 giras locales y 2 giras cruzadas. ¿Qué es esto? El que visita el bosque tropical seco y estudia el bosque tropical seco va 2 veces donde tenemos bosque tropical seco, pero también nos interesa que comprenda todo el ecosistema como tal y lo llevamos una vez a la zona costera a estudiar las playas y lo llevamos una vez a estudiar los bosques húmedos. El PEP cubre todos los gastos de transporte y materiales, ellos solo llevan lo que es la alimentación. Pasemos. ¿Qué es bioalfabetización? Y aquí me interesa que vayamos viendo las fotografías porque lo dicen todo, ¿verdad? Es descubrir lo que nos rodea. Es un concepto que, bueno, podríamos decir que nació ahí en el área de conservación Guanacaste y que todos deberíamos de estarlo ya comprendiendo e implementando como parte de las estrategias de esos procesos de educación ambiental que necesitamos ir estableciendo. Pasémoslo. Aprender a leer la naturaleza. Este niño tiene unas larvas acá de una mariposa muy famosa que tenemos en bosque seco que se llama Arsenura, es el género. Entonces acá tiene las larvas y acá tiene lo que son las cacas de la larva. Entonces tiene la oportunidad de tener ese contacto directo. Acá vemos niños midiendo lo que es el diámetro de un árbol. Comprender los procesos, les decía, los procesos de polinización de flores, de dispersión de semillas, ¿por qué tenemos bosques? ¿Por qué tenemos, porque es importante que haya animales que dispersen esas semillas dentro del bosque? Y hay muchísimas preguntas que los niños ya llevan hechas, ¿verdad? Y que se hacen preguntas que tal vez es muy difícil que la maestra se las pueda explicar. Pasemos. Nuestras aulas son los ecosistemas naturales, pasémoslo. Los estudiantes viven experiencias irrepetibles, vean la cara de las niñas, pasémoslo. ¿Cómo articulamos esto? Tenemos un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Educación Pública y tenemos una planificación semestral. Además les pagamos una póliza con el Instituto Nacional de Seguros porque la seguridad de los niños es lo más importante. Pasamos. Todo se coordina con el ministerio y está relacionado los planes de contenidos nuestros con el currículum escolar. Hay un plan de contenidos para 4º, para 5º y para 6º grado y para colegios. Planificación previa, aquí podemos ver los objetivos de la visita, los contenidos, las actividades de mediación y los indicadores de evaluación. Guías de campo y materiales son elaboradas por los mismos educadores que trabajamos en el programa, bastante caseros los materiales que realizamos a mano, con pilots, utilizando computadoras y eso, pero nos son de mucha utilidad. Pasemos. También tenemos talleres con maestros, pasémosla. Con padres de familia, que también nos interesa que conozcan lo que hacemos con sus hijos, pasémoslo. Y un taller de biodiversidad que es como un premio para los niños que sobresalen más en las giras de estudio y los llevamos por 3 días y 2 noches al área silvestre protegida a estudiar lo que es un tema específico. Por ejemplo, en este caso de las fotografías, ellos estaban colectando mariposas en la noche en una manta, luego iban a identificarlas, luego con compañeros que trabajan en la parte de investigación las montan. Pasémonos, ya casi termino. La experiencia vivencial se debe multiplicar. Un PEP en Panamá, otro en Honduras y otro en Colombia. Y este es el ejemplo de lo que hacen en Colombia, gracias a que fueron a observar la experiencia que tenemos. Y esa es la idea. ¿Qué es bioalfabetización entonces o qué resultados obtenemos? Transforma la visión que tiene el ser humano sobre los sistemas ecológicos, volviendo a las personas más maduras, críticas y capaces de tomar decisiones en pro de la conservación y de nuestros recursos y de una mejor calidad de vida. Provoca cambios de actitud,
enriquece el alma del individuo, ennoblece los espíritus y aumenta la responsabilidad hacia el medio que los rodea. ¿Por qué? Porque lo de que se aprende de niño, de adulto no se olvida. Muchas gracias. Agradecemos a Gabriela entonces y ahora quiero invitar a Carola Galarreta, ingeniera ambiental, colegiada, con amplia experiencia en la gestión pública en materia ambiental, así como la formulación de instrumentos de gestión ambiental en las diferentes instancias de gobierno. Carola, te invito a presentarnos la experiencia en la región de San Martín. Muy buenos días con todos. Para mí y para el equipo que me acompaña de la región San Martín, es un verdadero placer estar aquí compartiendo un poco la experiencia de nuestra región en el tema de educación ambiental comunitaria. Lo que les voy a contar es un poco lo que venimos trabajando en educación ambiental comunitaria en San Martín, específicamente. Esta es una iniciativa que es parte del Gobierno Regional de San Martín y está implementada por la Autoridad Regional Ambiental, ¿sí? La caravana ambiental se llama, es una experiencia de educación ambiental comunitaria que se está desarrollando a lo largo de toda la región. Voy a empezar un poco comentándoles algunas características muy genéricas de nuestra región. Nuestra región tiene aproximadamente 5 millones de hectáreas, 5 millones de hectáreas de las cuales en los últimos 2 años y medio, casi 3, hemos logrado salvaguardar, hemos logrado implementar algún mecanismo de conservación en aproximadamente 2 millones de estas 5 millones de hectáreas. También tenemos ahí una población aproximada de 829.000 habitantes. Mi región tiene 10 provincias, 77 distritos. Un dato bastante interesante que podemos resaltar ahí es que aproximadamente el 48% de la población en la región de San Martín solo tiene o cuenta con un nivel de educación primaria. Otra de las razones o otra de las precisiones que me gustaría hacer es que en nuestra región contamos con 3 pueblos indígenas, ¿no? Son los aguajú, los quechuas lamistas y los chawis, que están en la provincia del Dorado. La siguiente. Nuestra región básicamente tuvo un impacto bastante fuerte a partir de que en 1970 se construyó y se aperturó la carretera marginal. Esta carretera marginal, cuando hizo su apertura, tuvo un gran impacto porque la migración aumentó de manera muy acelerada y mucha población que venía desde Cajamarca, desde Amazonas, Piura y las diferentes ciudades del país fueron inmigrando y asentándose en nuestros bosques. Esto ha hecho de que el proceso de deforestación en la región San Martín se haya visto bastante acelerada y ha sido el impacto que más ha golpeado a nuestra región. Ahí yo puedo ver, por favor, de manera secuencial, ustedes van a ver en las imágenes cómo ha ido el proceso de deforestación desde el momento en que se apertura la carretera marginal de la selva hasta el 2002. El proceso de deforestación se ha ido, la zona blanca, todo lo blanco es cómo ha ido avanzando la deforestación, producto de la migración gracias. Cómo ha ido avanzando la deforestación, producto de la migración en nuestra región. Sin embargo, podemos decir que en los últimos 3 o 4 años, este proceso se ha ido disminuyendo, ¿no? Disminuyendo, ya que, como les decía al principio, les comentaba al principio, en nuestra región hemos implementado una serie de estrategias para poder controlar, para poder detener este proceso de deforestación. Con decirles que ahora mismo la región San Martín ha sido reconocida como la que mejor ha gestionado, mejores estrategias ha implementado para detener este proceso de deforestación a nivel nacional. La siguiente. Y hemos tenido un apoyo o nos hemos apoyado bastante en instrumentos que hemos ido generando en nuestra región y uno de ellos, el pilar, el principio de todo este proceso ha sido la zonificación ecológica económica. Antes de venir a esta presentación, cuando estábamos en el anterior auditorio,
hablábamos, escuché a una de las panelistas que hablaba de que tenemos que también aprender a ordenar el territorio. Y estamos convencidos, por lo menos en San Martín, de que el tema de planificación, el tema de conservar, el tema de preservar los recursos naturales parte porque nos ordenemos en nuestro territorio. Y es así que yo les puedo decir que de toda nuestra región San Martín, con este instrumento que se elaboró el 2006, podemos decir que identificar las potencialidades que nuestra región como tal tenía. Es el 65% de nuestro territorio con potencial de conservación, el 20% de nuestro territorio tiene un potencial de recuperación y solo el 15% está con potencial para la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, tendríamos que, eso nos obligó y nos presionó a que implementáramos mecanismos que pudieran ser amigables, sin detener el desarrollo. La siguiente. Producto de, o sea, definitivamente todo lo que ha pasado a lo largo de la historia en la región San Martín ha traído muchos problemas ambientales, ¿no? Dentro de ellos tenemos el tema de la deforestación, básicamente, porque este es un problema bastante fuerte en nuestra región San Martín, el tema de la contaminación ambiental, el tema de tráfico de tierras. Era muy común ver cuando uno pasaba de una provincia a otra a través de la carretera, ver letreros como estos, ¿no? En donde dice, se vende terreno y con tantas hectáreas y se vende y se transa estas grandes hectáreas de bosque sin ningún documento. Entonces, el tema de tráfico de tierras es un problema, es uno de los 5 más grandes problemas que tenemos en nuestra región, que teníamos, porque ahora se ha visto en cierta manera bastante disminuido. El otro gran problema ambiental que tenemos es el tráfico de animales. Tenemos también el tema de la ocupación desordenada del territorio. Hasta hace 2 años atrás podíamos ver, nosotros desde la Autoridad Regional Ambiental realizamos un trabajo bastante articulado con la Fiscalía, con la Policía, con los gobiernos locales, y podíamos ver grandes volvos llenos de gente, ¿no?, que venían desde Cajamarca a asentarse en las partes altas de las montañas de la selva. Entonces había que trabajar, había que hacer mucho más que solo el tema de fiscalizar, de supervisar, de ir ahí ajustando cosas. Teníamos que asumir otro tipo de reto, y este reto iba básicamente por el tema de educar, de concientizar. Es así que el gobierno regional, en cooperación o en coordinación con la cooperación alemana, asumió el reto de fomentar actitudes, hábitos y conductas responsables con el ambiente en nuestra población, en nuestra región, con nuestras comunidades. Además de tener y contar con un instrumento que nos permita llegar a las comunidades rurales, porque el tema y los problemas ambientales no son, o básicamente no están centrados en la parte urbana, sino en las montañas, en el bosque, en la parte más alejada. Son los agricultores que tienen esa necesidad de poder aprovechar el territorio, y por desconocimiento es que sencillamente generan este tipo de desequilibrios en los diferentes ecosistemas. Entonces, necesitábamos y teníamos la urgencia de poder llegar a ellos para orientarlos, para enseñarles, para aprender de ellos, en el caso de las comunidades nativas, de las comunidades campesinas. Es así como que el proyecto de la caravana ambiental se empieza a dilucidar en el tiempo, ¿no? En el 2012, en la cooperación alemana, a través de la GIZ, decidió un poco apoyarnos e impulsar este proceso. Entonces, en una coordinación bastante, hablábamos también de que tenía que haber mucha voluntad política para poder implementar este tipo de procesos, porque no podemos solamente con buenas intenciones lograr grandes cambios. Entonces, el gobierno regional ha sido nuestro mejor aliado, a nosotros como técnicos, para poder tener este proyecto implementándose, caminando, ¿no?, afianzándose.
Es así como en el 2012 se inicia el diseño del proyecto entre la autoridad y la cooperación alemana, el proyecto de la caravana ambiental. En marzo del 2014, recién en marzo del 2014 de este año, es que nos hacen entrega de este vehículo. Un vehículo que todavía teníamos que acompañarlo, que teníamos que conocerlo, que teníamos que adecuarlo, porque la región San Martín es una zona muy agreste, con caminos mucha pendiente y no es tan accesible en algunos casos. Desde mayo es que se pone en marcha la caravana ambiental, bajo la coordinación directa de la autoridad, a través de la autoridad regional ambiental, es lo que para otras regiones, en el caso de Perú, es la gerencia de recursos naturales. Y esta autoridad ambiental regional trabaja, tiene 3 direcciones de línea, que son la dirección de gestión ambiental, que es la que trabaja el tema de educación ambiental, todo el tema de gestión ambiental, la de recursos naturales, que tiene que ver con el tema de tráfico de madera, tráfico de animales, todo el recurso forestal y el tema de ordenamiento territorial. Necesitábamos desde la región San Martín, desde el gobierno regional, tener esa visión integral de cómo generar lineamientos y emanar directrices que podamos tener impacto en el tema ambiental. No podíamos ir viendo como hasta hace 5 años atrás las cosas por separados, teníamos que articularlas, complementarlas. La siguiente. Es así como que la caravana ambiental empieza a caminar recién desde mayo de este año. ¿Sí? ¿Qué cosa es la caravana ambiental? La caravana ambiental básicamente es un instrumento de concienciación ambiental para la población rural de mi región, de la región San Martín. Es una plataforma para las diversas instituciones, organizaciones, programas, proyectos, ¿no? Para todas las instituciones en donde nosotros podamos coordinar. Y lo más importante es que se revalora y se continúan los procesos. La caravana ambiental no ingresa o no entra a tallar iniciando procesos, sino empalma, apoya, continúa procesos. Creo que eso ha sido un poco hasta el día de hoy el éxito, el hecho de que hayamos buscado aliados que nos permitan, que quieran abordar sus temas con nosotros, que podamos seguir afianzando lo que ellos ya han venido trabajando. Esto es lo que es la caravana ambiental, ¿no? Por eso dice ahí, partiendo desde las iniciativas y procesos ya existentes, o sea, generando sinergias e intercambio de experiencias. La caravana ambiental tiene objetivos, tiene ejes de intervención. El objetivo principal, tal cual dice ahí, promover una mejor disposición de la población hacia temas ambientales, contribuyendo al desarrollo de actitudes favorables para la conservación de recursos naturales y una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo del proyecto de la caravana. Tiene ejes de intervención, el eje de la inclusión e interculturalidad, el eje de la educación ambiental, la participación ciudadana y ciudadanía ambiental. Tenemos grupos metas con los que trabajamos, en algunos casos son niños. La caravana ambiental básicamente está concebida para trabajar con la educación ambiental no formal. Sin embargo, hay casos en los que podemos trabajar con instituciones educativas, pero tenemos como prioridad definitivamente trabajar con organizaciones sociales de base, con comunidades nativas, con rondas campesinas, con juntas vecinales, con grupos de agricultores que están asentados en la parte baja de una cuenca, de una microcuenca, con grupos de asociaciones que se dedican al cultivo de café, que tienen esa necesidad de aprender, de conocer, de saber. La siguiente. Desarrollamos temáticas, tenemos 6 temáticas desarrolladas. ¿Cómo conocemos, cómo hemos decidido trabajar estas temáticas? Estas temáticas no las concebimos en un escritorio, fue algo que se hizo o fue producto de un diagnóstico que se hizo a nivel de toda la región de la problemática ambiental.
Entonces consideramos que era importante conocer nuestro territorio, manejar el tema de residuos sólidos, la biodiversidad de nuestra región. La siguiente, el tema de cambio climático, cómo proteger nuestros bosques y conservar nuestras cuencas. La siguiente. Respecto a la metodología que utilizamos nosotros para poder compartir la temática que hemos ya anteriormente contado, es que básicamente la metodología está centrada en generar espacios de encuentros amigables, en promover diálogos constructivos, en generar procesos participativos. Esta foto que ustedes ven acá es en Mariscal Cáceres, en Juanjuy, ¿no?, en donde la población tiene problemas serios con el tema de residuos sólidos en las orillas del río Guayaga, pero la población aduce, porque es el mercado el que está contiguo, aduce de que el carro basurero no pasa por ahí las horas, entonces ahí hay problemas, pero como una muestra de que hay cosas de que tenemos que mejorar y procesos que tenemos que ir cerrando, es que se trabaja con los chicos de 3, 4 colegios y se los educa y podemos aprender mutuamente. Somos una feria itinerante con actividades entretenidas, lúdicas, hay 20 títeres, o sea, hay juegos de memoria con los que se educan tanto a los profesores, a los padres de familia, a los niños. Entonces todos participan en este proceso de aprendizaje. Se plantean temas desde el arte, desde la cultura, desde la música, se proyectan videos que nos permitan que nos ayuden a entender nuestros ecosistemas y nuestro entorno. Como les decía, es a través del dibujo, la pintura, el teatro, los juegos, es que finalmente aprendemos a conocer la biodiversidad de nuestros espacios. Tenemos actores con los que trabajamos, bueno, principalmente los actores fundamentales, en este caso es el equipo de la Autoridad Regional Ambiental, son los gobiernos locales los que facilitan el personal, son las redes juveniles que tenemos en toda la región, son las aras desconcentradas, y tenemos aliados, ¿no?, aliados con los que normalmente trabajamos. Tenemos al Programa de Bosques, tenemos a Conservación Internacional, a ANIA, por ahí veo a Joaquín, que recientemente se ha hecho aliado nuestro, pero así, generando sinergia con los aliados para poder trabajar y seguir afianzando este tema en la educación ambiental no formal. Pero así como hemos tenido bastantes logros, también tenemos desafíos, ¿no? Tenemos esa fotografía en donde vemos que a veces la caravana tiende a voltearse y hay que sacarla empujándola, pero uno no pudiese, tenemos que empujarla entre todos. Desafíos en los que nos va a permitir evaluar nuestro trabajo, ¿no? Nos va a permitir ir mejorando en este proceso. Y por ejemplo aquí hemos puesto tres cosas que para nosotros son fundamentales, que es realizar las visitas a todas las provincias de nuestra región, que es ir mejorando nuestra metodología y es ir buscando la sostenibilidad financiera y afianzar la relación con nuestros aliados. Yo solamente agradecerles, espero que este compartir les haya gustado. Tenemos algún tipo de información respecto a la caravana y nada, esperamos que así como hay en San Martín la caravana ambiental, también los otros departamentos en nuestra región cuenten con una caravana ambiental. Gracias. Muchas gracias, Carola. Vamos a continuar con las presentaciones. Ahora quiero invitar a don Jorge Luis Tumpitas Pampa. Don José Luis es profesor, economista y egresado de Derecho y Ciencias Políticas, con especialización en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Don José Luis, lo invitamos a presentarnos su panel. Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas. Muy interesante lo que hemos escuchado de las experiencias de otros países y aquí de nuestra región San Martín, en el caso del Perú. Sin embargo, yo quiero presentar primero un marco para poder ubicarnos qué está sucediendo en el Perú y ver cuál es el rol que tiene la educación comunitaria ambiental. Es necesario hacerlo. Todos somos testigos en el Perú de que en los últimos tiempos, estos últimos meses, hemos sido, digamos, conocedores y testigos de una serie de aprobaciones legales
y de políticas que desgraciadamente nos hacen avisorar una regresión de la gestión ambiental a nivel del Perú. Que eso se expresa en políticas, en normas, en leyes que se van a aplicar, porque ya se aprobaron, y otras que están en camino. Uno primero, sobre pretexto de la reactivación económica, se aprobó una ley en la cual el ordenamiento territorial en el Perú, tan necesario, que habíamos avanzado con muchas regiones, con las zonificaciones ecológicas económicas, este proceso, con un solo artículo de esta ley, prácticamente se ha dejado de lado. El ordenamiento territorial en el Perú ahora ya no es un ordenamiento que sirva para definir el uso de nuestros territorios. Un segundo tema es que se ha debilitado la fiscalización ambiental en el Perú. Ahora nuestra OEFA del MINAN ya no tiene capacidades para poder multar las infracciones gravísimas del tema de gestión ambiental en nuestro país. Y más aún, les estamos dando 3 años a quienes infraccionan las leyes ambientales y los parámetros ambientales para que puedan en esos 3 años corregirse entre comillas, y de ahí se evaluarán las sanciones. Un tercer tema es que al Ministerio del Ambiente ya se le ha quitado la potestad para definir las áreas de conservación. Ahora el MINAN ya no define las áreas de conservación, ahora es la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuándo un órgano político define las áreas naturales del Perú? Sino un órgano técnico, como es el MINAN. Pero eso tiene una razón de ser. Ese tema de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, y eso tiene que conocerse. Se iba a aprobar una área natural protegida en la zona norte del Perú, donde hay lotes petroleros inmensos. Pero inmediatamente se enteraron de eso, tuvo que aparecer una ley donde diga que el MINAN ya no tiene intervención para eso. Muy concreto. Otro tema, los estudios de impacto ambiental que en el Perú venía dando el MINAN, trabajándolo con mucho esfuerzo, con sus plazos determinados, porque son estudios muy acuciosos, importantes. Cuando se va a hacer una explotación minera, petrolera o forestal, tienen que haber estudios acuciosos. Pero ahora se les ha puesto un plazo de 45 días para poder hacer esos estudios de impacto ambiental. En 45 días, ¿creen ustedes que se va a hacer un estudio de impacto ambiental en el Perú? No es posible, dadas las capacidades y realidades que tenemos en el Perú. Y más aún, dice que si no se cumple en aprobar el estudio de impacto ambiental en los 45 días, se da por aprobada automáticamente. Y a los que estuvieron a cargo de hacer los estudios de impacto ambiental, se les iba a sancionar. Eso está en las leyes que se están aprobando ahorita. Los estándares de calidad ambiental, también. Ahora ya el Ministerio del Ambiente ya no pone los parámetros, los estándares de la calidad ambiental. Ahora lo va a hacer la Presidencia del Consejo de Ministros. De cuando acá un órgano político define, actualiza estos parámetros. Eso realmente es, no antitécnico, totalmente antitécnico, pero también es totalmente ilegal, porque atenta contra la ley del propio MINAN cuando se creó. Pero sí, en esta norma de reactivación económica, si ustedes le dan una leída, sobre todo los del Perú, aparecen varios artículos donde se le da facilidades en normas a las actividades extractivas, especialmente a las mineras, concesiones mineras. Ahora, los que quieran invertir en el Perú tienen las puertas abiertas para venir, porque solamente se les va a pedir un estudio económico de factibilidad que lo van a presentar como declaración jurada. Es decir, las empresas vienen, ingresan su expediente de estudio de factibilidad que tiene carácter de declaración jurada. Es decir, todo lo que digan ahí es verdad y después se fiscalizará. Está en estas normas, está en este marco que se está viniendo ahorita. Pero la lista sería muy larga si nos ponemos a analizar eso. Pero lo que sí ha causado más indignación que esto es lo que el proyecto último que ha venido al Congreso. El proyecto último también de reactivación económica, que es el tercer paquete de reactivación económica, el tercer paquete ya atenta contra los espacios públicos. ¿Por qué? Porque se está quitando, con la presencia de un solo artículo,
de que las empresas inmobiliarias, o sea, el boom inmobiliario que hay en el Perú, que tienen que pagar aportes a las municipalidades, en este caso de Lima. Aportes significan que como no pueden dar terrenos para las áreas verdes, ellos tienen que pagar en valores, ¿verdad? En valores, esa cantidad de metros. Pero esos cálculos se vienen haciendo en las municipalidades del Perú por valores comerciales, que lógicamente tiene que ser así, porque una inmobiliaria, lógicamente que vende sus bienes, sus inmuebles en valores comerciales. En ese sentido, ¿qué dice esta ley? Que esos aportes que sirven para financiar los parques zonales de Lima, ahora van a pagar en valores arancelarios. Y entonces nosotros hemos investigado y hay uno de los casos, porque hay una cantidad de casos, uno solo que es emblemático, que es el caso de la empresa transnacional Coca-Cola, que su expediente ingresó en la Municipalidad de Lima en abril de este año. Como no la atendieron, porque ellos querían pagar en valores arancelarios, lo han mandado como proyecto de ley al Congreso, para que ahí se lo prueben, para que pueda pagar ahora en valores arancelarios y no en comerciales. Coca-Cola tenía que pagar 8.600.000 a la municipalidad para estos aportes, para que esos aportes sirvan porque esos financian los parques zonales, las áreas verdes, los pulmones de acá de Lima. Ahora van a pagar solamente 9.500 soles. Por eso es que ha habido toda esta serie de manifestaciones aquí en el Perú, en Lima. Y por eso es que se ha investigado que ese proyecto que está en el Congreso, que se va a aprobar o lo quieren aprobar, no lo han hecho la sociedad, el conjunto de la gente, que quiere vivir mejor en su ambiente, en sus áreas verdes, sino lo ha hecho la Coca-Cola. Y se ha descubierto un lobby que ojalá mañana o pasado hayan responsabilidades sobre eso. Entonces, en ese marco se da este 7º Congreso de Educación Ambiental. Pero agreguemos otras cositas, porque en el Perú sí tenemos Política Nacional de Educación Ambiental, sí tenemos, aprobado en diciembre de 2012. Y aquí en la política, que tuvimos muchos años de trabajarlo, con mucha gente que está aquí presente y en el Congreso lo hemos visto, dice claramente ahí en esa política que nosotros tenemos que fortalecer, consolidar, garantizar con la ciudadanía, con los medios de comunicación, con las empresas socialmente responsables, con los niveles de gobierno, con todos. Tenemos que garantizar que la educación, tanto formal como la comunitaria y ambiental, se consolide, se fortalezca. Así dice claramente acá. Pero solamente un dato. ¿Qué ha sucedido con el presupuesto de la Dirección de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del MINAN? Que es el órgano encargado de trabajar y fortalecer la educación comunitaria ambiental, porque la educación ambiental formal lo hace el Ministerio de Educación. ¿Qué ha sucedido? Solamente un dato. En el año 2012, su presupuesto era de 2.100.000. La lógica nos decía que ese presupuesto tenía que aumentar porque tiene que implementar pues la política, ¿no es cierto? Pero en el año 2013 baja a 1.650.000, en el 2014 baja a 1.200.000, ¿y sabe cuánto va a tener para el año 2015? 800.000 soles. La institucionalidad ambiental, la que tiene que ver con la educación comunitaria ambiental en el Perú, que está en el MINAN, tiene esta triste realidad. Y entonces, podemos acá decir muchas cosas de los avances que tenemos, porque la sociedad sí está avanzando, felizmente, que en las regiones, en las municipalidades, en las comunidades lejanas de nuestro país, sí está el enfoque ambiental, felizmente. Y hay mucho esfuerzo, y ahí están, San Martín, no solamente San Martín, muchas regiones de nuestro Perú están trabajando los proyectos educativos ambientales, en sus comunidades, en sus escuelas, felizmente, pero en este marco que se está dando. Por eso que este Congreso tiene que manifestarse, tiene que decir algo sobre eso. Y entonces ahí viene la labor que nosotros como maestros que tenemos que realizar en nuestra comunidad, en nuestra labor. Y en ese sentido, hemos visto pues que nuestra política, que tiene un lineamiento de política
definido exclusivamente para la educación comunitaria ambiental, entre otras grandes políticas, pero una se refiere a la política, la política de educación comunitaria ambiental. ¿Tenía mis lentes acá? Disculpen, creo que he puesto acá las… Muy bien, hasta ahí no puedo ver, pero de cerca sí veo muy bien. Entonces, ese lineamiento 11 de la Política Nacional de Educación Ambiental es muy preciso, habla de la educación comunitaria ambiental y responsabiliza no solamente a las instancias del Estado, sino responsabiliza a toda la sociedad. Y ahí la responsabilidad nuestra en los gobiernos municipales, en los gobiernos locales, donde estemos como ciudadanos, tenemos que hacer algo para que efectivamente la conciencia y cultura ambiental de la ciudadanía empiece progresivamente a cambiar, a elevarse, ¿no es cierto? Entonces, en distintas zonas del Perú, teniendo la experiencia del Ministerio de Educación, donde trabajamos el enfoque ambiental para las escuelas, hemos hecho como una extrapolación. O sea, la aplicación del enfoque ambiental en una escuela formal debe ser similar o no adecuada a las realidades comunales, ¿no? Donde la escuela ya no es la escuela de las cuatro paredes que tenemos y sus relaciones con su entorno, sino la escuela es la comunidad. O sea, esa formulación es la que nos ha llevado a pensar de que sí podemos hacer educación comunitaria ambiental en las comunidades, donde participa la escuela, pero fundamentalmente está la ciudadanía en su conjunto. Y como eso está débil, nosotros tenemos que hacer lo posible por fortalecerlo. Siguiente. Esta estrategia parte de que en la comunidad determinada, X, en cualquier parte del país, hace un diagnóstico para saber cuáles son esos problemas. Tiene que definir un marco conceptual, es decir, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestro marco? Queremos una sociedad, ¿no es cierto?, inclusiva, sostenible, un Perú competitivo, un Perú inclusivo, ¿no es cierto? Esa es nuestra gran marco, donde la educación ambiental efectivamente es una educación transformadora, pues, ¿no es cierto? Porque estamos partiendo de un ciudadano no ambiental, que es antropocentrista, con un afán de lucro exacerbado, con un consumismo exacerbado. Es el modelo predominante actualmente que queremos cambiar, desde nuestros niños y también de los adultos, los que viven en las comunidades, ¿verdad? Un marco político y legal lo tenemos, ¿no es cierto? La política, las normas, el proyecto educativo nacional dice que en su objetivo estratégico 6, que las municipalidades deben promover la educación ambiental, cita textualmente, ¿verdad? La educación comunitaria ambiental tiene su tarea entonces definida, es una tarea de transformación del actual hábito, del actual modelo, de la actual conducta que nosotros tenemos como personas, por otro hábito que sea que nos conduzca a una relación armónica entre nosotros con la naturaleza y la cultura en general, ¿verdad? Entonces ese perfil lo tenemos definido, tiene que ser un ciudadano, el ciudadano ambiental es biocentrista en primer lugar, que no considere que él solamente es el dueño del mundo, sino que hay seres vivos que hay que respetar y que todos somos parte del planeta, ¿verdad? Que considere todos los impactos y costos ambientales, es decir, que nosotros donde estamos generando impactos, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos componentes por desarrollar, lo explicaré siguiente. No puede haber una educación comunitaria que trabajemos si es que no hacemos alianzas estratégicas, y no puede haber una aplicación de una estrategia si no se mide, no se evalúa. Siguiente. En este cuadrito, que es el único que voy a explicar, están los componentes de la educación comunitaria ambiental. La ciudadanía ambiental, nuestro gran objetivo, ciudadanos ambientales, responsables, eso es lo que necesitamos desde la escuela, pero también desde la comunidad en su conjunto. Desarrollo formativo ambiental comunitario, sí podemos hacer aprendizajes, estrategias, modelos en la comunidad y con la comunidad. Es la educación comunitaria, la educación popular, se puede hacer, eso se hace, y existe. También podemos institucionalizar la educación ambiental comunitaria en la comunidad, es decir, sí podemos organizar los comités ambientales, los clubes ambientales en la comunidad o en nuestro entorno, sí lo podemos hacer, esa es institucionalidad. Y también podemos meter en los planes de trabajo de las organizaciones comunales el tema ambiental,
O en el plan de desarrollo concertado del distrito también podemos meter lo ambiental, eso ya es comunitario. Y desarrollar temáticas, ejes temáticos, que pueden ser muchos, pero que hemos centrado en dos, porque en el Perú tenemos gravísimos problemas en tres aspectos temáticos, líneas temáticas. Uno, primero, el tema de la salud comunitaria. Nosotros tenemos graves problemas en el hogar, en la casa, donde ahora más bien los niños de la escuela salen a decirle al papá, lávate las manos. Pero en el hogar todavía somos carentes, ahí nos falta desarrollar la educación en salud. Y entonces ese componente es importante, lavado de manos, higiene, consumo sostenible, etcétera, etcétera, ¿verdad? Gestión de riesgos comunitario, sí podemos hacer el simulacro comunitario, sí podemos hacer el simulacro en la casa, sí podemos hacer nuestro plan de gestión de riesgo en la comunidad, sí podemos hacer nuestro plan de contingencia en la comunidad, sí podemos hacer nuestro plan de emergencia frente a un desastre en la comunidad, sí lo podemos hacer, eso lo tiene que hacer la comunidad, no esperar que se lo realicen, sino participativamente lo tiene que realizar. Y el tema de la educación en ecoeficiencia comunitaria. En las casas, en los hogares, en las comunidades vivimos con la biodiversidad. Estamos ahí directamente con ellos, conviviendo. Entonces, tenemos que trabajar con nuestros recursos, con la biodiversidad que tenemos, ¿no es cierto? Todos estos componentes solamente son viables desde nuestro punto de vista si es que los integramos en un proyecto educativo ambiental ciudadano o comunitario. Porque el proyecto se mide, tiene metas, tiene objetivos. Y entonces, por eso es que ahorita nos presenta San Martín, ese es un proyecto educativo ambiental comunitario. Así debe haber en todas las regiones. Se debe implementar. Y cuando ANIA presenta su proyecto de ANIA, también son proyectos educativos ambientales ciudadanos o comunitarios o en la escuela. O cuando Yuncahuasi hace todos los proyectos en relaciones a cómo garantizamos la vivencia de nuestros monos, también. Es decir, y ustedes lo hacen en sus comunidades, en sus escuelas proyectadas de la comunidad, lo hacen. Entonces, eso tiene que seguirse realizando. El siguiente y final. Se tiene que medir, y hemos plasmado en esta matriz, que está ahí en blanco, los componentes que tenemos que medir, para sobre esa base, el siguiente y final, sobre esa base de medir cómo van avanzando nuestras comunidades en relación a sus proyectos educativos ambientales, ciudadanos o comunitarios, vayan avanzando de tal manera que los tenemos que reconocer. Y entonces ahí la municipalidad distrital, o la municipalidad del centro poblado, o la organización, o los líderes que están trabajando en la comunidad, tienen que trabajar incentivos para ver cómo esos proyectos van avanzando, dotarlos de mayor financiamiento, presupuesto, herramientas, financiamiento de sus propios proyectos, etcétera, etcétera, o reconocimientos públicos oficiales, como debe hacerse, para que la comunidad empiece a sentir de que efectivamente se están convirtiendo en ese proceso de la ejecución e implementación del proyecto educativo ambiental comunitario o ciudadano. Ahí se van dando los aprendizajes. Ese diálogo que debe haber en común cuando se ejecuta el proyecto educativo ambiental comunitario, donde participan todos, ahí se da el diálogo de saberes, ahí se entienden. Ahí van transformando las conductas, los hábitos, en esos aprendizajes. Por lo tanto, es la garantía para poder desarrollar y llevar adelante la educación comunitaria ambiental, los proyectos educativos ambientales comunitarios, o que yo le llamo también ciudadanos. Y esas experiencias están diseminadas en todo el país, y al margen de las voluntades de alguien que no lo quiere implementar, la ciudadanía camina con sus proyectos y se va haciendo realidad esta política que nosotros tenemos y que sí, verdaderamente tenemos que defenderla para que el Perú se vaya transformando en una sociedad sostenible, con ciudadanos responsables, que eso es lo que garantizará la supervivencia, la armonía entre nosotros. Muchas gracias. Agradecemos a don Jorge su ponencia y ahora sí vamos a abrir una ronda de preguntas. Primera persona, tenemos varias, vamos a comenzar. Al toque, porque sabía que un montón de personas iban a querer. Yo nomás quería aportar con lo que has dicho, Jorge. Soy Joaquín Leguía de ANIA, y una cosa que me ha llamado mucho la atención y que estoy tomando muy personal es que, sumado a tu lista, yo soy súper positivo y trato de ver las cosas mejores que donde están, pero en estos últimos viajes que para los peruanos he estado viajando por distintos lugares y personalmente a través de nuestra organización, con esta nueva evaluación que se está haciendo los directores, se está sirviendo sobre nosotros una amenaza bien grande, que es quién defiende esos directores en distintas partes del Perú, que están haciendo las cosas muy bien,
personalmente a través de Dani hay un director muy bueno en Paracas que lo han usado, ganó uno de los premios de buenas prácticas docentes del año 2013 y ha sido llevado a distintos lugares para que exponga. Y ahora, como con esta nueva evaluación, el segundo examen, que es subjetivo, depende de quién te lo evalúe, te pone cualquier nota, y le han puesto 59, que creo que con 60 pasa, ¿no? Y igual estuve en San Martín, en distintos lugares, y también dos de los mejores profesores de dos lugares que la gente los ama, los resultados que han traído con los alumnos son espectaculares, que la comunidad los quiere, también en el segundo examen los están jaloneando. Y también tengo entendido que en el proyecto de colegios, que ha sido una inversión grande de la cooperación alemana, que ha estado en 22 colegios en distintas partes del Perú, también hay un porcentaje grande de directores que también no aprueban ese segundo examen, digamos, y que también están en riesgo de que lo saquen. Entonces, de todas las amenazas que tú has dicho, a mí me parece que la principal es esa, porque sin ellos, bien sabemos los que trabajamos con instituciones educativas, podrás tener recursos, podrás tener cosas, pero si no, de una u otra manera, cuidamos a esos directores, y todas las políticas que ganan o los premios que ganan, de una u otra manera, eso no los bloquea o los ayuda a que en su evaluación no solamente evalúen el conocimiento, sino la práctica. Entonces, vamos a retroceder horriblemente, ¿no? Y frente al cambio climático, lo que estamos viviendo, yo lo considero una amenaza bien grave y nada, lo vocifero porque tú desde el Congreso que estás ahí, sería importante que puedas hacer algo al respecto, pero todos también ayudando a nuestros directores a dar voz y a defenderlos a aquellos que verdaderamente lo están logrando, ¿no? Bien, Fanny Fernández de la ONG Yuncahuasi, felicitaciones por las exposiciones y principalmente la de aquí de Jorge. Y hay algo también muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si nosotros como ciudadanos no avanzamos hacia lograr que esa biodiversidad, esa riqueza más importante que tenemos los peruanos no se cuida, miren, el gobierno que venga y cualquiera va a hacer lo que quiera. Y una muestra de ello, fíjense, ¿te acuerdas, Jorge? Teníamos una red de educación ambiental que se formó en Lima, pero que abarcaba a nivel nacional fuerte, donde capacitamos muchos docentes. Cambió de gobierno y la red se fue abajo. O sea, lo que se logró, lo poco que se logró consolidar, ciudadanía con entes del Estado, se partió. Y ahora yo escucho con envidia sana cómo Uruguay habla de su red de educación ambiental, gobierno y ciudadanía, cómo Argentina habla de su red. Y Perú, que empezamos a la basura. ¿Eso es justo, ciudadanos? No es justo. Tenemos que hacer algo, y parte de hacer algo es no dormirnos, no ser indolentes. Cada uno de ustedes, acá hay muchos docentes, cada uno de ustedes tiene que ser un educador ambiental, pero educar en la naturaleza, con la naturaleza, educar para el buen vivir, educar para el Ayin Causay. Vayámonos a dejar ese desarrollo sostenible, educar para el desarrollo sostenible ¿de quién? ¿De Europa? ¿De Estados Unidos? No, hay que educar para vivir bien, para el Ayin Causay, para el buen vivir. Y entonces, pregunta para San Martín. Ustedes saben que la región de San Martín, la más deforestada del Perú, es la única región que tiene 2 monos en vías de extinción. El mono choro de cola amarilla y el mono tocón de San Martín. Ustedes dirán, ¿monos y qué? Monos es el indicador del estado de conservación de los bosques. Donde ya no hay monos, ya no hay bosque. Y la vida se va reduciendo. Entonces le pregunto a la región de San Martín, ¿ustedes son conscientes de eso? Y eso lo tienen que utilizar a nivel mundial. Porque encima, en el último congreso de primatología que ha sido en Viena, ahorita en agosto, se ha declarado que el Perú es el segundo país más importante de monos en el continente americano después de Brasil. Antes éramos el tercero, ahora somos el segundo. Y a nivel mundial el quinto, ¿verdad? ¿Y San Martín qué hace? Y se ha declarado el mono tocón de San Martín como uno de los 25 primates más amenazados del mundo. Eso es para fomentar cooperación internacional. Y si la región de San Martín no aprovecha, bueno, miren, pues, lamentablemente se le estamos poniendo en bandeja. En ese congreso hemos luchado para que ese mono entre a la lista de los 25 más amenazados del mundo. Aprovechen. Tienen 2 años para fomentar inversiones, solamente en base a ese mono. Solamente hablando de ese mono que está en la lista de los más amenazados del mundo, tienen esa oportunidad.
Bueno, eso es todo. Gracias, Fanny. Carola. Bueno, sí, agradezco el comentario y precisamente al momento de ingresar a esta sala pudimos en algún instante escuchar lo que la colega compartía respecto a que el mono choro de cola amarilla está dentro de la lista en algunas zonas de nuestro Perú. Sin embargo, en la región San Martín es el BEPAN el que trabaja mucho este tema de conservación del mono choro de cola amarilla. Y el último dato, y Duli o Miriam me corrigen, es que ya no está dentro de la lista de los 25, ¿o sí? ¿Sí? Pero hay muchas acciones que finalmente se están impulsando y muchas estrategias para recuperar, para poner a buen recaudo y salvaguardar esta especie, ¿no? ¿Una pregunta más por allá? Adelante. Breve, por favor. Sí, muy buenas tardes. Felicitando a los 4 expositores, de todo presentando. Les habla el profesor Crisanto Flores, soy de Huancavelica y quiero partir con una frase muy importante. Mahatma Gandhi decía, más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos. Y acaba de decir el señor Jorge Luis Chumpitaz, los buenos entre comillas, cómo es que hacen que de tanto nadar en el mar muramos de repente en la playa. Imagínense. Y quiero rescatar algo muy importante, pese a que nos quieren mutilar y nos quieren dar normas y leyes, nosotros vamos a seguir trabajando porque la sociedad busca eso. Queremos vivir en un mundo sano y saludable. En Huancavelica tenemos un programa radial llamado Naturaleza Verde hace 7 años y ha sido ganador de Premio Nacional en Medios de Comunicación en 2008 en el concurso que por la paz que se ha emitido. Entonces yo sé que todos los lugares de nuestro querido país, lo decimos con mucho orgullo, venimos trabajando y lo vamos a seguir haciendo pese a las dificultades que se presentan. Entonces, desde mi perspectiva, sería una pregunta, ¿qué él le haría como legislador frente a este tema? No nos podemos quedar callados, ¿no? Prácticamente es una situación pues difícil y crítica en nuestro país, quienes soñamos ver pues un mundo más sano y feliz, si se quiere, en nuestro país. Definitivamente nos hemos quedado un poquito particularmente decepcionados con algunos planteamientos en el sentido de que pues no nos están apoyando nada las normas legales vigentes en materia ambiental sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a, en honor al tiempo, ahora continúa la ceremonia de clausura que es en la Sala Cóndor. Voy a continuar con la próxima pregunta que tenía el caballero de atrás. Isabela, responden y cerramos, por favor. No. Sí, buenos días. La pregunta es puntual. No he notado en las conferencias que están tratando el tema de la corrupción. Es que hay muchas autoridades, y esta mesa está tratando el tema de gobernanza, hay muchas autoridades, en este caso gobiernos regionales, por ejemplo, en los escándalos, están comprometidos en el tema de la corrupción. Muchas de estas autoridades están casados con mineras transnacionales y con muchas empresas, y malgastando los presupuestos que hay en los gobiernos regionales. ¿Qué piensan ustedes a respecto de esta corrupción que debería invertirse estos dineros para la educación ambiental? Ya. Bien, sobre el tema de la corrupción en el Perú, bueno, en el Perú los niveles de corrupción son altísimos, no solamente en las municipalidades, regiones, sino bien desde el más alto nivel hasta el último nivel. Entonces, ese es un flagelo que tenemos que combatirlo no solamente por el lado de las reglamentaciones o leyes, sino fundamentalmente con la vigilancia ciudadana, la participación que hay que hacer, el control y fiscalización desde los lugares donde nos encontremos, en los niveles de gobierno. Yo tengo entendido que están trabajando ahorita proyectos para un poco controlar esto, fortalecer la Contraloría y varias medidas que se van a venir, pero el flagelo está caminando, y no solamente el tema de la corrupción viene por el manejo de los presupuestos, sino también por el ingreso del narcotráfico en el país, y entre otras acciones que efectivamente ahí tenemos un punto muy débil en la cual el Estado y la ciudadanía en su conjunto tiene que actuar. Y en el otro tema que me decía el profesor en relación al marco legal que se está, digamos, en estos momentos ejecutando y propiciando, que no nos ayuda en la gestión ambiental ni en la educación ambiental en su conjunto, yo creo que, como usted mismo dice, es menester, es responsabilidad de los ciudadanos, ustedes,
¿no?, revertir esa situación y seguir avanzando con la aplicación del enfoque ambiental en las comunidades, en las escuelas. Esa va a ser la garantía de que eso siga avanzando. Bueno, ahora para cerrar, Isabela me pidió la palabra para hacer um comentário. Bom, que no final da minha fala, eu acabei dizendo que o Código Florestal foi alterado e eu acho que ficou um pouco pessimista. Então, eu só quero dizer, assim, até como uma esperança, né, para a gente, porque os mesmos problemas estão acontecendo no Brasil, exatamente os mesmos, porque o Brasil tem o mesmo modelo de desenvolvimento, né, e os outros países da América Latina também, né, que nós conseguimos adiar várias vezes a votação da lei, a gente conseguiu com que a lei não fosse tão ruim quanto era o projeto original. Então, assim, não foi uma batalha perdida, batalha nunca perdida, não só pelos aprendizados, pelas parcerias. Então, que a gente tenha que ocupar todos os espaços de decisão política e de tomada de decisão, seja no município, no nível estadual, seja no nível federal. E aí, eu me solidarizo com a batalha de vocês e faço um convite para que, assim como o Marcos falou, a gente comece a pensar em políticas também latino-americanas e a gente traga a educação ambiental, política e crítica que a gente tem construído para enfrentar esses problemas seríssimos ambientais que nós estamos enfrentando. É isso. Gracias, Isabela.